Buenos días, estudiantes de grado décimo. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Bienvenidos otra vez a una clase de castellano. Esta semana vamos a hablar sobre la generación del 27. Estamos viendo ya una literatura española muy enmarcada. Vamos a ver diferentes procesos cómo se desarrollan estas generaciones, cuáles son las patentes, cuáles son las características. Eh, entonces, nada, muchachos, espero que toda la temática se pueda desarrollar a totalidad y que clara para ustedes, que puedan manejar este contenido con facilidad. La generación del 27. La generación del 27 es el nombre con el que se identifica a un grupo de poetas españoles que representaron a los más notables de la literatura del siglo XX. Este es un conjunto de poetas que se reúnen para realizar un homenaje a un escritor, ¿cierto? A, se me fue el nombre de uno de los escritores. Bueno, fue uno de los primeros, el de Poemas a la muerte de mi padre, algo así es que llamaba ese escrito, ¿sí? Y entonces a partir de esto generan y dicen, bueno, ¿por qué no creamos un club? ¿Por qué no creamos un grupo que nos enmarque con los que cumplamos pues un cierto patente o similitudes de construcción literaria, ¿sí? Pero que tal tengan enmarcado un estilo, pues no, pero sí se hicieron nombrar bajo este seudónimo. Estos poetas fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, futurismo y surrealismo, pero no representan un pensamiento revolucionario ni de inclinación política o social. O sea, ya están influenciados por lo que vamos a llamar literaturas de vanguardia, ¿cierto? Entonces, tengo que ubicarme en el contexto de que el mundo está atravesando las vanguardias, las literaturas de vanguardias, que saben que es entre Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero que en ese contexto también está una España muy dividida, que no sabe que políticamente a qué va a pertenecer, a qué tipo de sistema político va a inclinarse, ¿vale? Las obras de la generación del 27 se caracterizaron por el uso constante y audaz de la metáfora y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones intensas en los poemas. Se destacan autores como Federico García Lorca y Rafael Alberti. Entonces, la metáfora se convierte en la figura literaria con más uso dentro de esta construcción literaria y poética. Ya saben que la metáfora es esa figura que vamos a utilizar para otorgar unas características a otro elemento sin necesidad de compararlas, como en el símil, ¿cierto? Que sus autores más destacados va a ser el extinto Federico García Lorca y Rafael Alberti. Recordemos que yo les he contado un poco de Federico García Lorca, que fue desaparecido durante el yugo del mandato dictatorial de, eh, de Franco en España, ¿vale? Hay un contexto histórico en el cual va a trascender la literatura del 27, del grupo del 27, ¿cierto? De la generación del 27, el cual se va a caracterizar por primero la dictadura de Primo de Rivera a España en 1923 a 1930. Primo de Rivera va a ser el primer. Es que España está muy dividida. España para ese entonces tiene muchos problemas porque esa necesidad de decretarse como un Estado y buscar una forma de saber si se van a alejar de la monarquía, si van a descentralizar el poder, qué van a hacer. Entonces eso lo aprovechan muchas personas para empezar a dar ciertos golpes con el propósito de hacerse al poder. Y entonces digamos que el primero que logra instaurar una dictadura va a ser Primo de Rivera, ¿sí? La depresión del 1929 y la caída de la bolsa y la crisis mundial. Entonces digamos que eso fue un golpe a nivel mundial del sistema económico instaurado para ese entonces, que estábamos hablando de netamente capitalismo. La proclamación de la Segunda República Española, régimen democrático entre 1931 y 1939. O sea que este es el después del derrocamiento de Primo de Rivera. La Guerra Civil Española en 1936, que terminó en 1939, hecho que acentuó la visión humanizada de la poesía. Entonces, a partir de esta guerra civil es cuando necesitamos el poeta se convierte en una persona que le vuelve a interesar lo que está pasando con su pueblo y lo vuelve a denunciar mediante sus escritos. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entre estos vaivenes vamos a conformar esta generación del 27. Desde la creación del movimiento hasta el surgimiento de la Guerra Civil Española, los poetas comenzaron a difundir sus obras en aumento, por lo que se consideró un movimiento como una vía de escape a las emociones
ante los acontecimientos que acechaban a España durante esos años. Entonces, esa es una oportunidad. Mire que los escritores y los poemas de la generación del 27 no buscan denunciar como tal la realidad social española, sino al contrario generar un escape, generar un paralelo donde las cosas son bellas, donde las cosas son buenas y donde no se está viendo toda esta cantidad de violencia que viene azotando al país, a la región y al mundo entero. Entonces, esa es la función del poeta en la generación del 27. Trata de no estar tan humanizado con la situación real, sino más bien eh, escabullirla y mostrarla de otro modo. Características. Se caracterizó por la particularidad de sus obras. En los comienzos, los versos hacían hincapié en el arte. Luego, tras la influencia del surrealismo y otras corrientes de la época, el movimiento elaboró una poesía con énfasis en la expresión de los movimientos y temas tabúes como la homosexualidad. Acordemos que Federico García Lorca era de tendencia homosexual, se decía que era un escritor homosexual y que también pues, por eso le llegó a pasar su final, que es de desaparición forzosa. ¿Cierto? Pero entonces que como tal empieza con la necesidad de exaltar en el arte, exaltar las manifestaciones artísticas, pero que eso va teniendo otras tendencias y va transformándose, porque va siendo influenciada por las vanguardias. Digamos que esa es la forma de las vanguardias, después vamos a ubicar a Federico García Lorca dentro de una vanguardia, a Rafael Alberti dentro de otra vanguardia, ¿sí? Todo este grupo de escritores que hacen representaciones de diferentes vanguardias. Porque ahí viene el surrealismo es un boom, el surrealismo rompe y hace una forma de una escritura, hasta el surrealismo hay una escritura y hay otra forma de escribir porque ya se basan en otros hechos que para el hombre no son asimilables. Entonces es la fuerte condición que, que trata de instaurar estos movimientos. Después del surrealismo pues ya saben que se debe desprender el realismo mágico, el hiperrealismo urbano, ¿sí? Diferentes corrientes que nacen de esa vanguardia. Ay, mentira, aquí estamos leyendo. Eh, a ese tipo de obras se le denominó poesía humanizada. Contenía un lenguaje orientado hacia la intelectualidad y la belleza, donde se hacía presentes las figuras retóricas como la metáfora, para expresar temáticas surrealistas. La estructura de los versos era clásica, además utilizaban técnicas fuera de métricas o conjunto de reglas, o sea que no era necesario educarse dentro de la métrica, entonces dentro de las rimas consonantes, rimas asonantes y demás, sino más bien cumplir como otro tipo de carácter y volver a instaurar unas nuevas normas de juego para la escritura de las mismas. Origen del nombre de la generación del 27. Entonces acá. La generación de autores vanguardistas surgió en 1927 con sus fundadores Pedro Salinas, Melchor Sánchez Almagro, Rafael Alberti y Gerardo Diego, quienes designaron un nombre para un grupo rindiendo homenaje al máximo exponente de la literatura barroca del siglo II, Luis de Góngora, 1561 a 1627. Dado que cumplían 300 años de su fallecimiento, surgió entonces el nombre de la generación del 27, como les digo. Entonces, eso es una reunión donde llegamos a homenajear a Luis Góngora y entonces Luis Góngora y Argote. Entonces llegamos a hacerle un homenaje, a, a mostrarle un beneplácito por su aporte a la literatura barroca y terminamos, venga, pero ¿por qué nosotros no nos ponemos un nombre, un seudónimo para un grupo, para un club que vamos a hacer en el cual nos vamos a dedicar a escribir poesía? Entonces, pues ahí va esa connotación. Autores destacados de la generación del 27. Tenemos a Adriano del Valle, a Damaso Alonso, Emilio Prados, Federico García Lorca, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Manuel Alto Aguirre, Melchor Sánchez Almagro, Rafael Alberti, Vicente Alexander y Pedro Salinas. Entonces, como que este es el grupo de escritores y poetas más destacados de esta época. Esa generación del 27 solo se va a denominar en España. ¿Listo? No hay generación del 27 en Colombia, no hay generación del 27 en Europa, no hay generación del 27 en Europa, no, solamente estamos hablando de literatura española como tal. Esas son las condiciones en las que se juega este movimiento artístico. ¿Listo? Muchachos, no me queda más que agradecerles, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud en cuanto a las diapositivas.
Bueno, aquí vamos a revisar los mensajes, entonces dice, entonces van cargando. No señor, no señor, no señor. Eh, listo. Vale, chicos, mi intención era esa, que entendieran que fue la generación del 27, hay que tener claridad en estas generaciones. En España vamos a ver otras generaciones, ¿no? Entonces la del 14 o 90, la del 27 y va a haber pues otra generación, la del 98, ¿listo? Esas las vamos a ir viendo con el transcurso del periodo. Bueno, muchachos, entonces acá va a quedar la grabación de la clase.